proteínas y enzimas, ¿ya? Es lo que toca revisar el día de hoy. A ver, muchachos, vamos con proteínas y enzimas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Qué dicen la gente? Mucho frío, ¿no? Ya, a ver, muchachos, jovencitos, vamos a poner por acá a estas biomoléculas que son las más abundantes dentro de las orgánicas, las más abundantes de todos los seres vivos. Nos referimos a las proteínas, ¿sí? Recuerden que estas biomoléculas son las más abundantes en todos los seres vivos dentro de las orgánicas, porque el agua es inorgánico, ¿no? Y obviamente es más abundante que las proteínas. ¿Sí? A ver, datos importantes que no debemos de olvidar con respecto a las proteínas es que respecto a su composición, ¿no? Las proteínas van a presentar 4 elementos básicos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, donde el principal es el nitrógeno, ¿no? Por eso se les dice las proteínas son los principales compuestos nitrogenados. Este es el principal, el N. Claro que hay proteínas que pueden tener otros elementos más, o sea, hay proteínas que pueden tener fósforo, hay proteínas que también pueden tener hierro, azufre, otros elementos distintos a los que están por acá. ¿Ya? Tampoco olvidemos que las proteínas son macromoléculas, así que si son macromoléculas, son polímeros y ellas van a formar unidades, ¿no? O sea, presentan unidades conocidas como los aminoácidos. Claro, es lo que nosotros sabemos acerca de las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, ¿no? En las cuales entre estos aminoácidos hay un enlace típico, un enlace característico. Ese enlace, que después lo vamos a ver con más detalle, sabemos perfectamente que es el enlace llamado peptídico. ¿Ya? Es el enlace conocido como peptídico. ¿Sí? Listo. Entonces ya sabemos su composición, ya sabemos sus unidades, ya sabemos su enlace. Respecto a las funciones que van a presentar las proteínas, son las que tienen mayor diversidad funcional. Pero, muchachos, la función más importante que desempeñan las proteínas, ¿no? ¿Cuál sería la función más importante? Ustedes recordarán que la función más importante es la que cumple un papel estructural. A las proteínas se le dice los nutrientes constructores, otros lo llaman reparadores. Sí, ellos son los nutrientes constructores o reparadores, ¿no? Algunos en nutrición le llaman nutrientes plásticos porque forman parte de nuestro cuerpo. Entonces, la principal función que desempeña una proteína en los seres vivos es el papel estructural, son constructoras. Y podemos citar alguna de estas proteínas, como por ejemplo la queratina. ¿Sí o no? La queratina, que en todos los animales, mamíferos y también aves, reptiles y peces, todos los vertebrados, tienen diversas adaptaciones. En los peces esta queratina puede estar en forma de escamas. En los reptiles también. En las aves puede estar en forma de plumas, que pico. Y en el caso nuestro, en forma de pelo, cabello, uñas, ¿no? Entonces, básicamente, esta sería la función, o mejor dicho, las estructuras que forman la queratina. Vamos a poner
los cuernos de los animales. Ahí está. También no hay que olvidar que en nuestro cuerpo hay una proteína que es la más abundante. Esta proteína que con el paso de los años empezamos a sintetizar menos es el colágeno, ¿no? El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. Está en la piel, está en los huesos, está en los tendones, está en los ligamentos. Esta proteína nosotros la sintetizamos, pero conforme vamos avanzando en edad, vamos sintetizando menos. Y por eso los tendones, los ligamentos se hacen débiles, los huesos también se hacen débiles, la piel pierde su firmeza, y entonces es por la poca síntesis de colágeno, ¿no? Vamos a colocar acá un lugar específico, serían los tendones. Ahí está, los tendones, los ligamentos. Otra proteína también estructural en los arácnidos y también en el gusano de seda, encontramos esta proteína, muchachos, que se llama fibroína. Sí, la fibroína es una proteína muy resistente, y está en los arácnidos, y está en el gusano de seda. Nosotros en la sangre tenemos otra parecida que se llama fibrina. Fibrina. Y profe, ¿para qué sirve la fibrina? La fibrina, muchachos, sirve para poder formar el coágulo de la sangre, ¿no? Como las plaquetas tienen que cerrar un orificio, entonces cuando ellas cierran un orificio, necesitan que se junten las plaquetas y eso se logra con fibrina. Fibrina, una proteína muy parecida a ella, ¿no? Por eso que la fibroína también tiene ese papel cicatrizante, ¿no? Si lo colocamos sobre una herida, tiene ese papel cicatrizante la fibroína. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Acá también, muchachos, tenemos otra proteína que son las histonas. Las histonas también son proteínas estructurales. Lo encontramos formando parte de estas estructuras condensadas, el cual se llama cromosoma, ¿no? Acuérdense que el cromosoma proviene de un empaquetamiento de la cromatina. Y la cromatina se puede empaquetar gracias a las histonas. ¿Ya? Son proteínas estructurales. Otra también, muchachos, es la elastina. La elastina también está en la piel y se acumula, la elastina se acumula en el óvulo de la oreja, ¿no? Ahí se acumula la elastina, ¿no? La piel tiene elastina, tiene colágeno, pero donde se acumula bastante elastina es en la oreja. Hay bastante elastina a nivel de la oreja. ¿Ya? Y si desea podemos poner acá otra proteína estructural que es la tubulina. La tubulina, que es una proteína que tiene el aspecto de cilindros huecos, ella, por ejemplo, está de alguna forma formando cilios, formando flagelos, formando, por ejemplo, citoesqueletos. ¿Ya? Vamos a poner acá cilios y flagelos. Ya está, joven. Entonces, ellas son la proteína que cumplen un papel estructural. Todas ellas cumplen un papel estructural y ahí están las diversas estructuras que pueden estar formando. ¿Está bien? Listo. Pero si nosotros queremos ayudarnos, por ejemplo, de dónde van a tener esta amplia distribución las proteínas, queremos saber en dónde específicamente, profe, podemos encontrar las distintas ubicaciones de las proteínas. Podemos en este caso decir lo siguiente. Acá aproximadamente tenemos un animalito de nuestro bosque seco ecuatorial, ahí está en el norte, este animalito, y que de repente está consumiendo su pasto, pues, ¿no? Sus hierbitas, ahí está, ¿no? Entonces, esas hierbitas que come el animal, en este caso, podrían estar contaminadas. Es muy probable que puedan estar contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Microbios, ¿no? En este caso, bacterias, hongos, protozoarios,
y en este caso el animal tiene que desarrollar unas proteínas de defensa. Entonces, por acá colocamos que hay proteínas que van a cumplir un papel de defensa, ¿no? Y cuando hablamos de proteínas de defensa, son justo estas proteínas las que están actuando ante una infección viral o ante una infección bacteriana, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién estamos tratando acá, chicos? ¿Qué proteínas podemos ver que son las que van a cumplir un papel de la defensa? ¿Recuerdan o no? Acá podemos citar a los llamados anticuerpos. ¿Ah? Los anticuerpos, y aparte de los anticuerpos, hay unas sustancias también que produce nuestra célula para evitar que el virus se replique. Les hablé de los interferones. Muy bien, por acá me dicen inmunoglobulinas. Así es. A los anticuerpos también se les conoce como inmuno viene de defensa, ¿no? Inmunoglobulinas. A veces en los resultados de una prueba serológica les viene como IG, las siglas IG, ¿no? Inmunoglobulina, ¿no? Esa es la IG. Entonces, los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas de la defensa. ¿Ya? Esto lo van a producir nuestros glóbulos blancos, conocidos como los linfocitos. ¿Ya? Son glucoproteínas de defensa. ¿Sí? Producidas por nuestros leucocitos. Específicamente, ¿qué leucocito? Un leucocito que está en nuestra sangre que se conoce con el nombre de linfocito. ¿Ya? Hay un linfocito y él es el encargado de producir anticuerpos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el consumo de proteínas para asegurar la síntesis de anticuerpos. ¿Ya? Pero también podemos mencionar una función que para que este pastito sea digerido, para que el pasto sea digerido, ¿qué debe tener acá al interior este animal? ¿Qué cosa debe presentar al interior? En su estómago debe presentar unas proteínas que tienen función catalizadora, ¿cierto? Claro, esto de aquí se conoce como enzima. Entonces, cuando nosotros queremos mencionar a las enzimas en su mayoría son proteínas que están cumpliendo una función biocatalizadora. ¿Ya? Entonces, cuando yo coloco función biocatalizadora, inmediatamente un jovencito va a decir, profe, en esta función participan, ¿quiénes van a participar? Participan las enzimas. ¿Y qué cosas hacen las enzimas? ¿Por qué se dice que son biocatalizadores? Participan las enzimas acelerando. ¿Qué cosa es lo que van a acelerar? Acelerando las reacciones químicas. Acelerando las reacciones químicas. Y al mismo tiempo que aceleran las reacciones químicas, ¿qué más hacen? Al mismo tiempo que aceleran las reacciones químicas, también disminuyen la energía de activación. Disminuye la energía de activación. Así es, muchachos. Esto sería lo que nosotros encontramos como la función biocatalizadora. De cuando yo me refiero a la función biocatalizadora, estoy hablando de las enzimas. Las enzimas, en su mayoría, son biocatalizadores. En su mayoría, ¿no? Todos los biocatalizadores no son enzimas, pero la mayoría sí. La mayoría sí. Otro sería que algunas proteínas, jovencitos, pueden ser guardadas para uso posterior. Y claro, cuando son guardadas,
para uso posterior, entonces estamos frente a qué función de las enzimas. Estaríamos frente a lo que se conoce como la función de reserva. Claro, acá se guarda un alimento que todo mamífero lo ha consumido en sus primeros días de vida. ¿Sí o no? Entonces acá podemos colocar en la función de reserva, muchachos, en la función de reserva encontramos en la leche una proteína que tiene bastante fósforo. Es la responsable del color blanco. ¿Se acuerdan de esa proteína? ¿Cómo se llama la proteína responsable del color blanco de la leche? Sí, es responsable del color blanco porque justamente tiene bastante fósforo y una cantidad de calcio también, ¿no? La caseína, correcto, muy bien. La caseína de la leche es la proteína que acumula fósforo, ¿ya? Si fuera un animal ovíparo, la clara de huevo, ¿sí? En la clara de huevo encontramos otra proteína conocida como la ovoalbúmina. Ovoalbúmina. La ovoalbúmina es la proteína que se encuentra en la clara del huevo. ¿Sí? La clara del huevo. También podemos hablar de otro alimento importante, que es en el caso del hígado. En el hígado se acumula una proteína con bastante hierro, la conocida ferritina. La ferritina es una proteína que guarda hierro en el hígado. Por eso el consumo de hígado es un gran aporte de hierro, la ferritina, ¿no? Y si hablamos de vegetales, en el caso del trigo, hay una proteína que muchas personas les puede causar alergia, ¿no? Una distorsión intestinal. ¿Cómo se llama esa proteína que está en el trigo, muchachos? Y que algunos no lo pueden digerir, causándole trastornos indigestivos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman a estas personas? Bueno, las personas que son alérgicas a ello se llaman celíacos. Pero, ¿cómo se llama esa proteína del trigo? Claro, esa proteína se llama gluten. Muy bien, muchachos, el gluten. El gluten es la proteína que se encuentra en el trigo, ¿sí? Algunos lo pueden digerir, otros les cae mal, ¿no? Tienen alergia a ese gluten. ¿Ya? Ese gluten. El gluten es una proteína de reserva que lo encontramos en el trigo. ¿Ya? Lo encontramos en el trigo. Ya está. ¿Qué más? Bueno, también podemos hablar del maíz o de la avena. La avena también tiene una proteína conocida como gliadina. La gliadina lo podemos encontrar en la avena. La gluteína o glutenina es el derivado del gluten. O sea, es igual, ¿no? Glutenina, gluteína o gluten, ¿no? El nombre, cualquiera de ellos es válido. ¿Sí? Son proteínas de reserva. Muy bien. Seguimos. Acá también, chicos, hay proteínas que van a transportar gases respiratorios, ¿sí? Tanto en los animales vertebrados como en los animales invertebrados. Entonces, por acá, nosotros colocamos que habría ¿qué cosa? Habría proteínas de transporte. Por acá hay proteínas de transporte. ¿Transporte para qué? Transporte para los gases respiratorios. Así es. Acá vamos a colocar proteínas de transporte para los gases respiratorios. Nos estamos refiriendo al oxígeno y también al dióxido de carbono. ¿Sí? Los vertebrados como nosotros, dentro de los glóbulos rojos, dentro de nuestros glóbulos rojos tenemos una proteína de transporte
es conocido como la hemoglobina. Ustedes saben que por nuestra clase de bioelementos, esta hemoglobina presenta abundante hierro. Así es. Y se encuentra en los vertebrados. Se encuentra en los animales vertebrados. ¿Sí o no? Más bien en los invertebrados, donde no hay sangre, hay un líquido que se llama hemolinfa. En la hemolinfa hay una proteína conocida como hemocianina. Claro, y ella en vez de hierro, ¿te acuerdas qué presentaba en vez de hierro? Claro, en vez del metal hierro, ella va a presentar cobre. Muy bien, ella va a presentar el cobre. En vez de hierro hay cobre. ¿Sí o no? Sin embargo, muy bien muchachos, sin embargo, el músculo tiene una proteína de transporte, ¿no? Que se queda acumulando en el músculo y le da cierto color rojito. O sea, cuando el músculo tú lo ves más rojito, una carne roja, tiene bastante de esta proteína que acumula oxígeno. ¿Cómo se llama esta proteína, muchachos, que guarda oxígeno a nivel de los músculos? Muy bien, muy bien, muy bien, Gerson. Esto de acá se conoce como la mioglobina. La mioglobina es la proteína que está almacenando oxígeno a nivel de los músculos. Muy bien. ¿Te das cuenta? Todas ellas están teniendo un metal para transportar el oxígeno. ¿Ya? Sin embargo, hay proteínas, también muchachos, hay proteínas que van a cumplir un papel de tipo regulador. Sí, vamos a colocar acá que algunas proteínas pueden estar cumpliendo un papel regulador. Función reguladora. Y cuando hablamos de la función reguladora, cuando nosotros hablamos de la función reguladora, acá chicos tienen que participar hormonas. Las hormonas son las moléculas que regulan nuestra fisiología. Entonces, por eso yo puedo decir que ella es una proteína de actividad fisiológica. Yo puedo decir que ella también tiene actividad fisiológica, porque interviene en el metabolismo. ¿Entendido? ¿A qué se le llama proteína de acción fisiológica? A la que interviene en el metabolismo. Profe, ¿las enzimas intervienen en el metabolismo? Sí, proteínas de actividad fisiológica. ¿Las proteínas que transportan oxígeno participan en el metabolismo? Sí, porque tienen que hacer respiración celular, proteína fisiológica. Profe, ¿las hormonas tienen actividad fisiológica? Sí, porque las hormonas intervienen en el metabolismo. Por ejemplo, para que una mujer produzca leche a nivel de sus células mamarias, de la glándula mamaria, necesita que llegue una hormona que regule la producción de la leche. ¿Y quién es esa hormona, muchachos? Que tiene que llegar a las células de las glándulas mamarias para regular la producción de la leche. ¿Cómo se llama esa hormona? Que regula la producción de la leche. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la hormona que regula la producción de la leche en los mamíferos y sobre todo cuando empieza una gestación, ¿no? Porque obviamente para ello inicia una gestación. ¡Nada! A ver, se llama prolactina, muchachos. Sí, nosotros los varones tenemos glándulas mamarias, pero no tenemos la capacidad de sintetizar prolactina. Sí. Y por eso, entonces, por eso no podemos producir leche. Ya no podemos producir leche porque de alguna forma, la prolactina solamente va a actuar en la mujer. Ajá, la prolactina. Así es. La oxitocina más bien se encarga de la eyección de la leche. O sea, para que la leche salga, la mujer tiene que liberar oxitocina y entonces la leche puede salir, ¿no? Entonces la oxitocina permite la salida de la leche
y el que permite su producción es la prolactina. ¿Ya? También tenemos la somatotropina. Esta hormona es del crecimiento. Esta hormona, muchachos, se libera para regular el crecimiento. El crecimiento precisamente se regula con la somatotropina. ¿Está bien? La hormona de crecimiento. También podríamos tener acá acerca de la insulina. La insulina regula la producción de la glucosa en la sangre. ¿Sí? Regula la producción de la glucosa en la sangre. Puede estar también el glucagón. Puede estar también la somatostatina. La somatostatina también puede estar acá. Glucagón, somatostatina, prolactina, somatotropina, todo. Muy buena pregunta. La somatostatina regula a la insulina y al glucagón. O sea, la insulina baja el azúcar de la sangre cuando está muy alto. El glucagón eleva la glucosa en la sangre cuando está muy bajo. Y la somatostatina los controla a los dos para que su efecto no sea drástico, ¿no? Porque también ellos tienen que ser regulados. Eso es lo que hace la somatostatina. Muy bien, otra función por acá se ve. A ver, vamos a mover la camarita. Otra función, muchachos, que cumplen las proteínas, no se vayan a olvidar que las proteínas también cumplen una función contráctil para el movimiento, chicos. También cumplen una función de tipo contráctil. ¿Ya? Contráctil. Y hay dos proteínas que participan generando contracción y movimiento. Sobre todo están en los músculos. ¿De qué proteína estamos hablando, muchachos? Que se encuentra en los músculos. ¿Ah? Participa. ¿Qué proteína en la función contráctil? Participa las proteínas contráctiles. Y ojo que hasta la célula tiene para moverse. Sí, porque la célula también puede tener citoesqueleto. O sea que estas dos proteínas pueden estar en el músculo y también pueden estar en el citoesqueleto. Muy bien, excelente, muy bien ahí, muchachos. Muy bien, Mónica, muy bien, Mario. Muy bien, Gerson. Acá está la actina y la miosina. Hay otras más, hay otra que se llama troponina, tropomiosina, pero eso ya es a un estudio más minucioso del músculo. Para el examen, yo tengo que saber que la actina es un filamento delgado, ¿ya? Es un microfilamento delgado, cilindro macizo. Y la miosina es más bien un filamento grueso. Ahí está. Así es. Ambos son cilindros macizos. ¿Sí? Macizos. Ya en citología, cuando hagamos citoesqueleto, detallaremos cómo interviene en la célula. ¿Ya? Esto de aquí se conoce como actina y la más gruesita se conoce como miosina. Chicos, ¿qué otra función podríamos encontrar? Otra función que también podríamos encontrar en esta parte es que algunas proteínas pueden brindar energía. Sí, algunas proteínas pueden participar desde el punto de vista energético. ¿Y cómo sería, profesor? ¿Cómo sería desde el punto de vista energético? Es que cuando ya no tienes reserva de azúcares, ya se acabó tu glucógeno, entonces uno pensaría que las grasas se van a utilizar, pero no. Cuando tú has agotado tu reserva de azúcares por inanición, lo estás comiendo, entonces después de que ya usaste los azúcares, usa las proteínas. Sí, por eso en el caso de la anorexia, en este caso o mejor dicho, vemos que en el caso de la anorexia, la mujer que suprime su alimentación puede disminuir su volumen muscular, ¿no? Tanto así que vemos la piel bien pegadita al hueso, ¿ya? ¿Qué me dice por acá? Acerca de la dineína. La dineína también es una proteína
que va a participar como parte de un filamento, en este caso, que va a unir a la actina y la miosina. O sea, es como un intermedio entre los dos, ¿sí? Esa es la dineína. Pero ella tiene capacidad de deslizarse, más no de contraerse. Se desliza, ¿no? Se desliza, pero no se contrae. ¿Ya? Esa es la desmina, no regula, porque ahí me dicen la dineína. La dineína no regula. La dineína, en este caso, se desliza para poder generar movimiento. ¿Está bien? Para que pueda generar movimiento. Entonces, eso es lo que encontramos respecto a estas proteínas. Respecto a estas proteínas es lo que nosotros encontramos. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si una persona tiene anorexia? Podría pasar, muchachos, de que las proteínas se destruyan. Y cuando las proteínas se destruyen, un gramo de proteína nos proporciona 4,2 kilocalorías. Un gramo de proteína nos proporciona, chicos, 4,2 kilocalorías. ¿Ya? ¿Eso cuándo ocurrirá? Cuando se destruya, en este caso, cuando se destruya, ahí nos va a proporcionar 4 kilocalorías. ¿Entendido? 4,2 kilocalorías. Listo, esas son las funciones que encontramos en las proteínas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Para poder borrar esta parte, chicos, y continuar. ¿Todo bien, no? Ya, listo. Entonces vamos por acá. Vamos por acá, chicos. Hemos visto en esta pizarrita las funciones que van a cumplir las proteínas. ¿Ya? Esas son las funciones que cumplen las proteínas. ¿Está todo claro? Listo. Ya está, muchachos. Entonces borramos por acá. Sí, todo claro, ¿no? Ya. Bien, borramos y ahora vamos a la parte química. Claro, porque como estamos en bioquímica, hay que tener un sustento químico de las proteínas. Y el primer sustento químico que vamos a tener es explicar acerca de los aminoácidos. Sí, lo primero que vamos a ver acá, muchachos, vamos a ver acá, es la estructura química que presenta un aminoácido. Sí, porque eso me van a preguntar seguramente en un examen. Entonces, si yo coloco por acá acerca de los aminoácidos, entonces, muchachitos, los aminoácidos tienen carácter polar. Sí, acá vamos a poner naturaleza polar y tienen un carácter anfótero. Tienen una naturaleza polar, ¿sí? Y además presentan un carácter anfótero. ¿Ya? Presentan un carácter anfótero. El anfoterismo, ustedes saben que el anfoterismo, ¿a qué se refiere, chicos, el anfoterismo? El anfoterismo, ¿a qué se refiere cuando decimos que una molécula es anfótera? Claro, que se comporta como ácido y también se comporta como base, ácido y base. Entonces yo voy a graficar la estructura de un aminoácido teórico.
¿ya? El aminoácido teórico que nosotros podemos ver en los libros es el siguiente. Ahí está el carbono, y como el carbono es, en este caso, tetravalente, entonces podemos encontrar, ahí está, sus 4 enlaces. En uno de ellos encontramos el grupo carboxilo. En otro de ellos encontramos el grupo amino. También podemos encontrar el hidrógeno, y la porción que varía de uno a otro, ¿sí? La parte variable, ¿se acuerdan esta parte variable? Se conoce como el radical, o llamado también cadena lateral. Cadena lateral. Entonces, ¿quién le brinda la naturaleza ácida? El que le brinda la naturaleza ácida es precisamente el ácido carboxílico, el carboxilo, que también está en los ácidos grasos de los lípidos. ¿Y quién le brinda el carácter básico? El grupo amino, ¿no? Él es el que le brinda, el grupo amino le brinda el carácter básico. Entonces, todo esto se refiere, todo esto, muchachos, se refiere, ¿a qué se refiere? A un aminoácido. Pero ese es lo teórico, esto es lo teórico. Ojo, acá voy a poner, ¿qué cosa es esto? Este es el grupo radical o cadena lateral, y esta es la porción, ¿qué porción? ¿Qué porción? Variable. La parte que varía de un aminoácido a otro. ¿Sí? Se le conoce como cadena lateral, o si desean pueden llamarle el grupo radical, que está de moda, ¿no? Radical, ahí está. Radical. ¿Sí? Ese es un aminoácido. ¿Sí? Pero es teórico. ¿Por qué es teórico? Porque todas las moléculas en los sistemas vivos, ¿en qué medio se encuentran? Acuoso. Entonces si está en medio acuoso, ¿cuál es lo real? Lo real sería lo siguiente, que el carbono, nuevamente dibujo acá el carbono central, nuevamente pongo sus 4 enlaces, listo. ¿Y qué pasa con el grupo carboxilo? Para que se comporte como ácido, ¿qué tiene que hacer? Donar su hidrogenión. Eso es un ácido, ¿sí? Dona hidrogenión. Y si el otro es un grupo básico, el grupo básico acepta ese hidrogenión. Por lo tanto, chicos, ¿cómo encontramos al aminoácido? Cargado. Ya, o sea, lo real es que un aminoácido, cuando está solito, en el caso de nuestras células, se encuentre cargado. Y toma un nombre especial, el aminoácido ionizado, el aminoácido cargado. Toma un nombre especial, ¿no? Que a veces en los exámenes nos preguntan, ¿cuál es el nombre, muchachos, de este aminoácido real cargado en medio acuoso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este aminoácido cargado? Muy bien, Gerson. Eso se llama suiterio. Excelente. Esto de acá se llama el suiterio. ¿Qué es eso, profe? Eso de ahí, muchachos, es un aminoácido ionizado. ¿Ya? Aminoácido ionizado. Ojo, para no tener que escribir tanto aminoácido, estoy poniendo estoy poniendo esto. Esto sería aminoácido. ¿Sí? No voy a ser como el otro salón que me ha dicho homocigote recesivo. No, joven, no estamos en genética. Esto es aminoácido. En otro salón me han dicho, profe, ya llegamos a genética. Está volando, ¿no? Imagínate. En proteína ya volando. Bueno. Ahí está. Ustedes no, pues muchachos. Ustedes son número 2. Ahí está. Más nivel. Segundo nivel. Los más bravos. Bien. No te olvides, aminoácido ionizado. Listo. ¿Qué más debes saber? Los tipos de aminoácidos. ¿Cuáles son los tipos de aminoácidos? Los tipos de aminoácidos van en este caso, a distinguirse por su capacidad de formarse en nuestro cuerpo. Algunos aminoácidos se forman en nuestro cuerpo, otros no se van a poder formar.
Y como no se van a poder formar, vamos a tener que consumirlos en la dieta. Sí. ¿Cómo se llaman estos aminoácidos que no lo podemos sintetizar? Los que no podemos sintetizarlos se llaman esenciales. Así es. Para que un aminoácido sea esencial es porque el cuerpo humano no lo puede sintetizar. Y es necesario que se incorpore en la dieta. ¿Ah? El cuerpo no lo puede sintetizar. ¿Sí? Y bueno, ¿cuántos son, profe? Son 10 aminoácidos esenciales. Me van a preguntar, los 10, no te preocupes. Los 10 no te van a evaluar. Pero sí tienes que conocer 3 que yo voy a indicar por acá. Sí, 3. Por ejemplo, un aminoácido esencial que nosotros debemos recordar es la metionina. ¿Y por qué tengo que recordar a la metionina? Porque es el primer aminoácido, de todas las proteínas en los eucariotas. Sí, la metionina es el primer aminoácido de todas las proteínas, pero solo en eucariotas. Sí. Si no hay metionina en tu cuerpo que lo estés consumiendo en la dieta, entonces no vas a poder formar tu proteína. No vas a poder formar tu hemoglobina de la sangre, tu queratina del cabello, tu actina y miosina en el músculo, no vas a poder. Por eso, la metionina es un aminoácido importante del grupo de los esenciales. ¿Ya? Otro aminoácido esencial que es importante recordar es la arginina y también lisina. ¿Y por qué son importantes ellos? Porque ellos van a formar a las histonas. Histonas. Las histonas son proteínas de nuestro material genético que están unidas formando cromatina. Son las histonas. Las histonas son ricas en arginina y lisina. Listo. ¿Y el otro grupo, profe? Muchacho, el otro grupo van a ser los aminoácidos no esenciales. ¿Y a qué se refiere cuando menciona de repente un aminoácido no esencial? El cuerpo lo puede sintetizar. Sí, el cuerpo puede sintetizar algunos aminoácidos. Por lo tanto, se les conoce como no esenciales. El cuerpo lo produce, el cuerpo lo sintetiza. ¿Ya? Acá también son 10, pero tienes que acordarte de 3. Por ejemplo, uno de ellos es la glicina. ¿Por qué es importante acordarnos de la glicina, conocida también como glicocola? También se le llama glicocola. ¿Por qué la glicina? Porque es el aminoácido más sencillo. Así es el aminoácido más sencillo. Un alumno puede preguntar de repente, ¿pero qué significa ser aminoácido sencillo? Significa que el R, vamos a poner acá, el R es un hidrógeno. Nada más. Eso sería un aminoácido sencillo, donde el R lo estoy cambiando por el hidrógeno. ¿Sí o no? Más simple. Correcto, es el más simple. Ahora, el segundo más simple es otro en la cual el R, ¿quién es el R? El R, muchachos, es el grupo metilo. Así es. ¿Y cómo se llama él? Él se llama, ¿cómo se llama él? La alanina. Él es la alanina. El segundo aminoácido más sencillo. El segundo más sencillo. ¿Ya? No te olvides, los aminoácidos sencillos son no esenciales porque el cuerpo los puede sintetizar. La alanina y la glicina. La alanina, el R es hidrógeno, perdón, la metionina, la glicina, el R es el hidrógeno y la alanina, el R es el metilo.
Ya está. Listo, muchachos. Bueno, ¿qué más? Ahora hablemos de la nomenclatura acerca de la cadena de los aminoácidos. Sí, hay que saber darle nombre a la cadena de los aminoácidos. Entonces coloco por acá, profe, acerca de la nomenclatura, ¿qué cosa es lo que podríamos mencionar? Bueno, muchachos, en la nomenclatura podemos ver cadenas cortas de aminoácidos. Sí, así como ustedes han visto oligosacáridos, han visto polisacáridos, ¿no? Entonces acá podemos notar que hay una cadenita que puede tener de 2 a 10. ¿De 2 a 10 qué? Aminoácidos, muchachos. Ella se va a llamar oligopéptido. Oligopéptido. La oxitocina, por ejemplo, que estaban mencionando algunos de sus compañeros, la oxitocina tiene 9 aminoácidos. Es un oligopéptido en realidad. ¿No le puedo llamar proteína? Bueno, técnicamente no. ¿Por qué? Porque tiene 9 nomás. Tiene 9. Es un monapéptido. ¿Ya? En cambio, si tiene de 11 a 50 aminoácidos, vamos a llamarle polipéptido. Polipéptido. ¿Sí? La vasopresina, por ejemplo, que es una hormona, tiene en este caso 38 aminoácidos. Vasopresina. Vasopresina, ¿no? Presiona los vasos sanguíneos. Y si tiene más de 51, o sea, a partir de 51 a mayor cantidad, ya podemos llamarlo proteína. Ya está, chicos. Mira todos esos datos que tienes que saber. ¿Cuál es la proteína más pequeña? Nota, la proteína más pequeña es la insulina. Con 51 aminoácidos, ella es la proteína más pequeña. ¿Sí? ¿Cuál es la proteína más abundante? El colágeno. ¿Cuál es el aminoácido más sencillo? La glicina. ¿Cuál es el primer aminoácido? Metionina. Ya esos datitos tienes que saber. ¿Ya? Proteína más pequeña con 51 aminoácidos. Listo, muchachos. Acá me estaba olvidando de otro no esencial. Sí, solo te expliqué de la glicina y de la alanina. Hay otro aminoácido no esencial que se llama cisteína. ¿Y por qué tengo que recordar a la cisteína? Porque dentro de unos minutos te voy a explicar las estructuras de las proteínas y en la estructura terciaria se forman enlaces covalentes que se llaman puentes disulfuro. Y los puentes disulfuro, ¿entre quiénes se da? Entre cisteína y cisteína. Son aminoácidos azufrados. Sí, son aminoácidos azufrados en la cual entre ellos se va a dar puentes disulfuro. Voy a poner entonces acá, ¿por qué es importante la cisteína? Porque forma puentes disulfuro. ¿Y eso en qué es importante, profe? En darle estabilidad a una proteína que vamos a ver que tiene estructura terciaria. ¿Está bien? Listo. Ahora, algo que también en los exámenes, muchachos, en los exámenes suelen preguntar bastante, ¿sí? En los exámenes suelen preguntar bastante, es la formación del enlace. Sí, claro, tengo que saber cómo se forma ese enlace conocido como el enlace peptídico. A ver, profe, explíquenos cómo se va a llevar a cabo la formación del enlace peptídico. A ver, chicos, miren, todo esto es química, miren, formación del enlace peptídico. Listo. A ver, para que se llegue a formar un enlace peptídico, lógicamente, como mínimo tienen que haber 2 aminoácidos. Entonces yo voy a dibujar
mi aminoácido por acá, ¿ya? Ahí está. Voy a ponerle sus 4 enlaces covalentes que debe tener. Esto es un aminoácido. Ahí está un aminoácido. No debo olvidar que en un extremo tiene grupo amino, en otro extremo tiene grupo carboxilo. Puede estar al revés también, ¿eh? ¿Ya? Puede estar al revés. No debo olvidar que tiene su hidrógeno y tampoco debo olvidar, muchacho, que acá presenta su R. Acá está su R, su cadena lateral, o conocido también como su grupo radical. Ahí está. Este es un aminoácido. Ya está. Listo. Se tiene que unir con otro. Entonces acá tengo que poner otro aminoácido. Y le coloco por acá el grupo amino. Vamos a hacerlo de otro color para distinguirlo. Ahí está. Este sería el carbono alfa central. Y acá estarían sus otros 3 enlaces. ¿Sí? Ahí está. Estoy dibujando dos aminoácidos que van a formar entre ellos el enlace peptídico. ¿Ya? Acá estaría su R o conocido también como su radical. ¿Está bien, muchachos? Listo. Tengo 2 aminoácidos para poder explicar cómo se llega a la formación del enlace peptídico. ¿Sí? Miren lo que sucede, chicos. Acá va a ocurrir una reacción de condensación. Sí, va a ocurrir condensación. ¿Y cómo así? Miren por acá. El OH del carboxilo va a unirse con un hidrógeno del grupo amino. El OH del carboxilo se va a unir, el OH del carboxilo se va a unir a un hidrógeno del amino. Entonces ya saben, ¿no? OH más H, ¿qué cosa te da, muchachito? Profesor, se me hace conocido. OH más H, eso es agüita. Claro, por eso se llama reacción de condensación. Porque para formar un enlace peptídico se libera una molécula de agua. ¿Cierto? Esa es condensación o deshidratación. ¿Y qué quedaría entre ambos aminoácidos? ¿Qué cosa es lo que quedaría entre ambos aminoácidos? A ver, veamos, grafiquemos por acá. Ahí está. Para formar un enlace peptídico, tiene que reaccionar el carboxilo de un aminoácido con el amino de otro aminoácido. Y como salió el OH, se queda solo con el CO. Solo se queda con el CO. Y como salió un hidrógeno, acá queda el NH. El NH. ¿Sí? El NH. Y ahí encontramos, jovencitos, acá encontramos el enlace peptídico. Entonces, cuando te hablen del enlace peptídico, este es el enlace peptídico, mira. Ese es el enlace peptídico y que justamente se ha formado por la reacción entre el OH del carboxilo y el hidrógeno del NH. Y ahí está. Entonces, el enlace peptídico es el que está acá. Él es el enlace peptídico. Pero todo esto está conteniendo al enlace peptídico. Por lo tanto, ¿cómo le llaman a este enlace en química? En química a él le llaman enlace amida. Amida. Enlace amida. Es el enlace peptídico. ¿Sí? Esto sería, muchachitos, esto sería el enlace peptídico. Listo, ahí está, chicos. Entonces, esta parte de la química de las proteínas. ¿Ya? No sé si tuvieran por ahí alguna consulta, de repente por ahí alguien se perdió para poder ayudarlo, o de repente algo que tú conoces y quieras compartirlo con todos. Así es, muchacho. Así es. Esto sería cómo se forma el enlace peptídico. Ahí está, muchachos.
Y obviamente lo que tenemos acá es un dipéptido. Un dipéptido. Ese es un dipéptido. ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien? Avisen si por ahí te has perdido por algún lado. ¿Todo claro? Ya está. Entonces yo voy a poner acá para la formación del enlace peptídico reacciona, vamos a poner acá nada más porque eso lo preguntan en los exámenes, reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido, el grupo carboxilo de un aminoácido con el amino de otro. El amino de otro. Liberando agüita. Liberando agua. Una molécula de agua. ¿Ya? Liberando una molécula de agua. ¿Sí? A veces en los exámenes te dicen pues un pentapéptido, para que se forme un pentapéptido, ¿cuántas moléculas de agua se han liberado? ¿No? A veces te viene así preguntas en el examen. Un pentapéptido tiene 5 aminoácidos. Esto de acá es un pentapéptido. Entonces, si me dicen cuántas moléculas de agua se han liberado para que se forme un pentapéptido, correcto, 4 sería, ¿no? Muy bien, porque en un pentapéptido hay 4 enlaces peptídicos, uno menos. Y por cada enlace peptídico se libera una molécula de agua, ¿no? Esto se libera y por eso se llama condensación o deshidratación. ¿Está bien? Un pentapéptido en su formación libera 4 moléculas de agua. Libera 4 moléculas de agüita. Ya está, chicos. Vamos ahora con la clasificación de las proteínas y la estructura de las proteínas. ¿Ya? Vamos a ver en este caso la clasificación de las proteínas y también vamos a revisar las estructuras que son bien preguntados en los exámenes. Bueno, pero antes de eso vamos a tomar una foto por si acaso, ¿no? Si de repente alguno necesita lo que hemos hecho en la pizarra. Ya está. Listo. Y bueno, vamos a ver lo otro. ¿Ya? Vamos a ver lo otro. A ver, vamos a ver un ratito. Dame unos 3 segundos. Vamos a ver lo otro. Ya está. A ver, muchachos. Ahí está. A ver. Bien. A ver, chicos. Acá vamos a revisar la clasificación de las proteínas. Profe, ¿cómo se clasifican las proteínas? Bueno, hay varios criterios. Uno de los criterios que preguntan en los exámenes es por la solubilidad. O sea, hay proteínas que no se van a poder disolver en agua. Así como los azúcares hay hidrosolubles y no hidrosolubles, los monosacáridos, los disacáridos son hidrosolubles, ¿no? Los polisacáridos, por su gran tamaño, se vuelven insolubles. Acá también, mira, las proteínas que son solubles se va a llamar fibrosa. O sea, una proteína fibrosa
es una proteína que no se puede disolver con el agua. Las uñas que tienen queratina, el cabello que tiene queratina no se va a disolver con el agua. Entonces son fibrosas, insolubles en agua. Imagínate que no fuera insoluble, entonces el agua, cuando me estoy lavando, todo el cabello se deshace. Entonces no pasa. ¿Ya? Son insolubles en agua. La queratina, la fibroína, el colágeno, son proteínas insolubles en el agua. ¿Está bien? En cambio, hay otro grupito que son poco solubles en el agua. Algunos sostienen que esto puede ser la forma también, porque la proteína globular se le llama globular porque tiene el aspecto como si fuera un globo. ¿Sí? La cadena de aminoácidos como un globo. Y la fibrosa pues tiene estas cadenas o esta secuencia paralelas. ¿Sí? O sea, la fibroína, el colágeno, las proteínas se agrupan formando estructuras paralelas. En cambio, el otro forma como un ovillo de lana. ¿Sí? Ellas sí van a ser poco solubles en el agua. No totalmente, pero sí poco solubles en el agua. Por ejemplo, la hemoglobina tiene que viajar dentro de los glóbulos rojos y ellos tienen que viajar en la sangre. La sangre tiene agua, ¿no? Entonces, la hemoglobina, la mioglobina, son globulares porque tienen que viajar en líquido, en el agua de la sangre. La caseína también es globular porque está en el agua que está en la leche. Claro, es globular. Los anticuerpos tienen que viajar también en la sangre porque son proteínas de defensa, ¿cierto? Ya está. Esa sería la primera clasificación. La segunda forma de poder clasificar las proteínas es también conocido por su composición, su criterio de composición. Hay proteínas, muchachos, que en su composición solamente hay aminoácidos. Podemos decir que estas proteínas simples solamente van a tener el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Esa es una proteína simple, cuando solo está formado por aminoácidos. Pero hay otras proteínas que se llaman compuestas o también le llaman conjugadas, cuando tienen, ¿no?, un grupo llamado prostético. ¿Qué es el grupo prostético? Imagínate que acá tengo una cadena de aminoácidos y esto se une a un compuesto diferente. El GP es el grupo prostético. ¿Y quién podría ser, profe, este grupo prostético? El fosfato puede ser. Si es el fosfato, entonces a toda la proteína se le llama fosfoproteína. Un ejemplo, la caseína de la leche. Claro, esa caseína tiene fósforo. No solo tiene aminoácidos, también tiene fosfatos. ¿Entendido? Tiene fosfatos. Y otro, profe, también la hemoglobina. La hemoglobina es cuando el GP ya no es el fosfato. El grupo prostético es un grupo M. Y el grupo M tiene hierro. Entonces, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como cromoproteína. La hemoglobina es una cromoproteína. ¿Por qué? Porque su grupo prostético, el grupo M, tiene hierro y le da color a la sangre cuando se oxida. El color típico rojito. ¿Sí o no? También podría ser que el grupo prostético pueda ser el cobre. Entonces, si es el cobre, esto sería una metaloproteína. Y una metaloproteína sería, acá hay un error, lapsus, acá sería la hemolinfa, no, acá sería la hemocianina, que tiene cobre. Claro, la hemocianina que presenta cobre. Puede ser también que en vez de cobre, el GP puede ser una cadena de glucosas. Y entonces, ¿cómo se llamaría? Glucoproteína. Ejemplo, los anticuerpos, los interferones, son glucoproteínas. Esa es una proteína conjugada, llamada también
compuesta. ¿Entendido? Dos criterios para poder clasificar a las proteínas, uno por su solubilidad o forma, si deseas, puede decir de forma, y el otro por su composición. Si solo tiene aminoácido, simple. Si tiene aminoácido más un grupo prostético, es conjugada o compuesta. ¿Ya, muchachos? ¿Sí o no? Claro. Eso sería entonces, muchachos, lo que nosotros podríamos llamar como proteína conjugada. Acá le puedo colocar que es el chon más otro compuesto que puede ser el hierro, puede ser el cobre, puede ser el fosfato, puede ser una cadena de azúcares. Ahí. ¿Ya? Sí, ¿verdad? Listo. Ahora pasamos a las estructuras de las proteínas. A ver, profe, ¿cómo es esto de las estructuras? Es clásico que te pregunten esto, muchacho. ¿Eh? Sí, esto es clásico. A Graira le gusta preguntar sobre las estructuras. Bueno, la estructura más sencilla que presenta una proteína es la primaria. Es la estructura más sencilla. Profe, ¿cómo es una estructura primaria? Una estructura primaria es cuando se tiene una cadena de aminoácidos, nada más. Como un collar de perlas. Imagínate un collar de perlas. Estira el collar de perlas. Estructura primaria. Eso es. Una secuencia de aminoácidos donde el único enlace que está presente ahí es el peptídico. No hay otro enlace. Solo está el enlace peptídico. Y un ejemplo de una proteína con estructura primaria podría ser la somatotropina, la hormona del crecimiento. Ella puede ser una proteína con estructura primaria. Pero ahora, imagínate que una señorita tiene ese collar de perlas y no sé, pues en este caso se lo enrosca en su brazo. Imagínate que es un collar de perlas, se lo enrosca para adornar su brazo. Entonces, esa forma de enroscamiento, eso ya es otra estructura. Sería la estructura, en este caso, secundaria. La estructura de tipo secundario. Donde la cadena, esta cadena adopta, si es una, acá voy a poner si es una cadena, adopta la forma de alfa hélice. Ahí está. Pero, profe, ¿cómo puede adoptar esa forma? Ah, ¿sabes cómo puede adoptar esa forma? Es que entre los restos de grupo amino, hay restos de grupo amino, imagínate acá, hay un resto de grupo amino, de carboxilo, menos, y acá hay un resto de grupo amino, NH3. ¿Qué hace positivo y negativo? Se atrae. Y si el hidrógeno está participando en esto, esa atracción electrostática, lo vimos en el agua, se llama puente de hidrógeno. Ah, o sea, los puentes de hidrógeno son los que determinan esta forma conocida como alfa hélice. Sí, los puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son, o cómo se llegaron a formar, por los restos de carboxilo y los restos de amino que van a tener atracción. ¿Entendido? Si es una cadena, se forma la alfa hélice y un ejemplo puede ser la queratina que está en nuestro cabello. La queratina de nuestro cabello tiene una estructura alfa hélice, ¿no? Es así, helicoidal. ¿Ya? Pero ¿qué sucede si tenemos una cadena, ¿no?, con otra cadena? Entonces acá la interacción va a ser también puente de hidrógeno, pero ya no va a ser alfa hélice. Cuando son dos cadenas, la estructura que se forma por acá, muchachitos, es la beta plegada, ¿no? La beta hoja plegada, como un acordeón, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es un acordeón? Ya, igualito, de esta forma, un acordeón. Ese es beta plegada. Profe, ¿el alfa hélice tiene puente hidrógeno? Sí, la beta plegada también. ¿Tienen peptídico? También, porque provienen de la estructura primaria. Y un ejemplo sería la fibroína, que está en la tela de la araña. La fibroína que está en la tela de la araña. ¿Ya? La queratina alfa hélice, ¿ya? Y la fibroína
en este caso beta hoja plegada. ¿Quién estabiliza esto? Lo estabiliza, muchachos, los puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Listo. Pero también las proteínas pueden adoptar una estructura terciaria. Ojo, cuando hay terciaria, la estructura se vuelve tridimensional. La estructura se vuelve tridimensional cuando llega a ser terciaria. Y puede ser que forme solo alfa hélice, o puede ser que solo forme beta plegada, o puede ser la combinación de los dos. Yo he dibujado la combinación de los dos. Alfa hélice, beta plegada. Entonces, esta estructura es la terciaria. Pero ¿quién estabiliza, profesor, esa estructura? Te lo mencioné en la pizarrita anterior. Te dije que era importante acordarnos de la cisteína, porque la cisteína tiene azufre. Y si por acá hay otra cisteína, ¿qué habría entre una cisteína y otra cisteína? Entre dos cisteínas, ¿qué cosa es lo que habría? Un compartimento de electrones al cual se le llama puente disulfuro. Ese es el puente disulfuro. O sea, profesor, el puente disulfuro estabiliza la estructura terciaria de las proteínas. Exacto, eso no te vayas a olvidar para los exámenes. La estructura terciaria se estabiliza con puente disulfuro. Pero además, pueden haber atracciones hidrófobas. Pueden haber fuerzas dipolo-dipolo. Pueden haber puentes de hidrógeno. Entonces, todo este paquete de fuerzas intermoleculares, ustedes por química lo conocen y se llaman las llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Qué es una fuerza de Van der Waals? Un puente de hidrógeno, una atracción hidrófoba, no polar, un ion dipolo, un dipolo-dipolo, todo eso se llama fuerza de Van der Waals. Entonces, la estructura terciaria lo puede estabilizar covalente o no covalente. ¿Ya? Ahí está, mira, por ser el aula 2, ahí está, voy a poner, mira. El puente disulfuro es covalente, a los muchachos, y acá la fuerza de Van der Waals es no covalente. ¿Bien? No te vayas a olvidar eso. ¿Sí? Es una estructura tridimensional. ¿Claro? Y bueno, para no dibujar todo esto de nuevo, entonces a todo esto lo he reemplazado por un cubito. Y a el cubito, ¿cómo se le llama a toda la estructura terciaria? Se le llama protómero. ¿Cómo también se le puede llamar? Cadena polipeptídica. O también, ¿cómo se le puede llamar? Subunidad. Ojo, a una estructura terciaria se le puede llamar protómero, se le puede llamar cadena polipeptídica, o también le podemos llamar subunidad. Profe, ejemplo de proteínas terciarias: el colágeno, la caseína, y la mayor parte de las enzimas tienen estructura terciaria. La mayor parte, ¿no? Hay algunas enzimas que son bien complejas y tienen más de una estructura terciaria, ¿no? Pero esa es la estructura terciaria. La estructura terciaria es una proteína tridimensional. ¿Ya? Listo, jóvenes. Y la última es la estructura cuaternaria. Para formar una proteína cuaternaria se tienen que unir dos terciarias o más. Pueden ser dos o más. Es por eso que en los niveles de organización a ellas la colocamos como macro y a ellas la colocamos como supra. Porque es como si se juntaran dos macros, dos proteínas. ¿Cierto? ¿Y cómo se llaman a las proteínas cuaternarias? Oligoméricas. Ya cuando veas eso en el examen, proteína oligomérica, ya tú inmediatamente debes saber que se están refiriendo a una proteína cuaternaria. ¿Y qué cosa es una proteína cuaternaria o con estructura cuaternaria? Aquella que está formado por dos o por más protómeros. Por dos o más cadenas polipeptídicas. Por dos o más subunidades.
O si deseas, puede decirle por 2 o más estructuras terciarias. Así tienen que entenderlo. Agraria preguntó, por ejemplo, la insulina, ¿por qué es un dímero? Fue pregunta de algún examen agrario. ¿Por qué la insulina es un dímero? La respuesta, porque está formado por 2 protómeros, 2 igualitos, 2 cadenas polipeptídicas. Por eso se llama dímero. En cambio, la hemoglobina es más grande. La hemoglobina es un tetrámero. Y la hemoglobina es un tetrámero porque tiene 4 protómeros, 4 cadenas polipeptídicas. Profe, me tengo que acordar todas las proteínas cuaternarias, todas las terciarias, todas las secundarias, todas las primarias. No es necesario. Pero al menos las que he señalado en clase son las importantes que tú tienes que saber. Tienes que saber que la insulina, la hemoglobina, la mioglobina y también la hemocianina son proteínas cuaternarias. El colágeno, la caseína, las enzimas son terciarias. ¿Ya? ¿Y por qué, profe, nos rayamos tanto con las estructuras? Es que hay un proceso que daña las estructuras de las proteínas. ¿Sí o no? ¿Y ese proceso cómo se llama? Desnaturalización. La desnaturalización de una proteína es cuando se daña la estructura. Cualquiera, ¿no? Ella no va a desnaturalizarse, ¿no? Porque no tiene plegamientos. Ella sí tiene plegamientos. Ella también tiene plegamientos. Ella también, porque cada uno de ellos tiene plegamientos. Entonces, las que se pueden desnaturalizar son las secundarias, las terciarias y las cuaternarias. ¿Ya? Pero ¿qué significa que se desnaturalice? Acá está, me he puesto la definición. Cuando la proteína pierde su estructura y función. Si tú ves una clave donde dice solo pierde su estructura, falso. Cuando una proteína se desnaturaliza, pierde la estructura, pierde la función y regresa a la estructura primaria. Acá regresa. O sea, la desnaturalización, ¿qué enlace no puede romper? La desnaturalización, como va a hacer que la proteína regrese a la primaria, no puede romper el enlace peptídico. Él siempre queda. Profe, ¿y cuándo se rompe el enlace peptídico? Cuando nosotros comemos esta proteína y adentro lo rompen las enzimas. Las enzimas van a hidrolizar, rompen el enlace peptídico. ¿Sí? Las proteasas. Hidrólisis, ¿no? Correcto, ahí ocurre hidrólisis. ¿Sí? Profe, habrá una proteína que no se desnaturalice, puede ser la queratina, por ejemplo. La queratina, ¿no? A ver, cómete las uñas. Cómete un poco de pelo. No lo podemos desnaturalizar. Si hubiéramos podido hacer eso, entonces podríamos haber aprovechado sus aminoácidos, porque si acá hay proteína en la uña, debe tener aminoácidos. ¿Sí o no? Acá me preguntan, profe, ¿por qué se desnaturaliza? 2 razones importantes. La variación de la temperatura o la variación del pH. Puedes desnaturalizar una proteína cambiando su pH o cambiando su temperatura. Eso es lo que podría provocar la desnaturalización de una proteína. Variación del pH, variación de la temperatura. Hay otros también que es por la presión, pero a nivel preuniversitario, variación de temperatura y variación de pH. No entiendo, profe. Ya, mira, un ejemplo. Acá tengo un balde con leche. Es un balde con leche. Ahí hay leche. Y estos puntitos son la caseína. ¿Qué hemos dicho de la caseína? Por allá lo dije. Es poco soluble en agua. Entonces ahí está, con su estructura terciaria. Ahí está la caseína, en la leche. Le agrego el estómago del carnero. Hay una parte del estómago del carnero que se llama cuajar. Lo agrego y ese estómago libera ácido. Si libera ácido, cambia el pH de la leche. ¿Y qué pasa cuando cambia el pH? Se desnaturaliza. Entonces la proteína que era terciaria se vuelve ¿cómo? Primaria. Y si acá era soluble, pierde su función. Acá se vuelve insoluble.
¿Y cómo me doy cuenta, profe, que la caseína se vuelve insoluble cuando le agrego este estómago que libera ácido? Porque toda la caseína se va al fondo. Todo lo sólido de la leche se va al fondo. Y uno dice se corta. Profe, la leche se ha cortado. Sí, pero tú ya eres un estudiante casi universitario. Tú vas a decir, la proteína se ha desnaturalizado. ¿Sí o no? Ha perdido su solubilidad. ¿Y para qué tendría que hacer eso, profe? ¿Acaso me lo voy a tomar? No. Sacas esta masa blanca, lo secas al sol y ahí tienes tu quesito, mira. Qué rico. Ahí está el queso. Queso fresco. Esa es la forma entonces para elaborar el queso. Claro, ¿no? Lo va a coagular la proteína de la leche y ese es el queso. Para hacer queso hay que desnaturalizar la proteína de la leche. También cuando uno se echa tinte, ¿no? Se echa tinte al cabello, se la asea, el calor, los químicos alteran a la queratina y tu queratina se desnaturaliza, pero con agentes químicos fuertes, ¿no? Agentes químicos fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cabello se hace más sensible con agentes químicos fuertes. O sea, eso es lo que podríamos mencionar. Cuando fríes un huevito, también la proteína del huevo se desnaturaliza por el calor. ¿Está bien? Siempre que se desnaturaliza, ¿qué queda? Dice. Queda una estructura primaria. Cualquier proteína que la desnaturalices, solamente queda una estructura primaria. Puedes decir cadenas de aminoácidos. Pregunta clásica que hace Agraria es, si hierves la pata de la res, ¿qué cosa se obtiene? La pata de la res tiene colágeno. Si hiervo la pata de la res, ¿obtendré aminoácidos? No. Obtengo cadenas de aminoácidos. No se pueden romper los peptídicos. ¿Está bien? Listo. Pregunta, muchachos, dudas, inquietudes. ¿Ya? Está claro, ¿no? Claro, profesor lo sabía, dice. El colegio lo sabía, claro, eso ya. Estamos recordando colegio prácticamente, muchachos. Ahí está. Recordando cuál. ¿Eh? ¿Qué dice por acá la gente? A ver. Profesor, el enlace peptídico se da en las proteínas esenciales. No. Proteínas esenciales y no esenciales, aminoácidos, tendrías que decir. Claro, ¿no? Aminoácidos. Los aminoácidos esenciales y no esenciales, todos ellos hacen enlace peptídico. Aminoácidos, no proteínas. A veces, como terminan en ina, puede parecer lo mismo, ¿no? Porque a veces uno me dice, profe, la metionina. La metionina es un aminoácido, no es una proteína. La insulina sí es una proteína. ¿Ya? Entonces, tener cuidado. Hablamos de esenciales y no esenciales en aminoácidos. Acá me dice, Michael me dice, nunca vi eso en el cole. Chócalo, yo tampoco. Pero supuestamente el Ministerio de Educación dice que eso es lo que nos debieron enseñar. Bueno, sin comentarios. ¿No? Supuestamente deberíamos saber eso. Supuestamente, ¿no? Bueno, jóvenes. Bueno, igual, así no nos hayan enseñado eso en el colegio, al menos nos llevamos las etapas más lindas de nuestra vida. Bueno, para algunos, para la mayoría. La chacota, el juego, la vida social, al menos eso, ¿no? No creo que no hayas hecho eso, ¿no? Bueno, en mi caso sí, ¿ah? ¿Para qué? Colegio, buenas épocas. Para hacer hora, para todo ello, ¿no? Bueno, en el caso de estatal, ¿no? Porque claro, obviamente si es particular, pues no vas a pagar para hacer hora, ¿no? En un caso, sería ilógico. No, yo los 11 años de mi vida he estado estatal. Con 20 solcitos estudié, o sea, 20 por 6, 120 me costó entonces todo. No, 220 me costó toda mi etapa de educación, ¿no? Primaria y secundaria. Bueno, mira, vamos a hablar de las enzimas. A ver, vamos a hablar de las enzimas. Mira,
Cuando hablamos de las enzimas, no te preocupes que en el tema de metabolismo vamos a volver a explicar, ¿sí? Porque en el tema de metabolismo, ahí tenemos que hablar de nutrientes, tipos de nutrición, te tenemos que explicar enzimas, y empezamos con fotosíntesis, respiración, fermentación. Esa es la secuencia de metabolismo, ¿no? Pero por acá algo para recordar un poquito. Las enzimas son proteínas globulares, tienen que estar en medios acuosos, tienen que ser poco solubles, con estructura terciaria y función catalítica. ¿Ya? Acuérdate que la función catalítica puede ser de lisis o puede ser de síntesis. Claro, hay enzimas que forman enlaces y hay otras que rompen enlaces, ¿no? Hay tipos de enzimas. ¿Qué características tienen las enzimas? Bueno, generalmente son proteínas, casi siempre. Casi siempre las enzimas son de naturaleza proteica. Hay algunas, como la ribosima, ¿sí? La ribosima, que es un ácido ribonucleico catalítico, ¿sí? Él es un ARN catalítico. Hay otro que se llama peptidiltransferasa, que también es una enzima, pero que tiene naturaleza de ácido ribonucleico, ¿no? Entonces, ahí serían las excepciones, ¿no? No todas, pero la gran mayoría son proteicas. Otra característica es que algunas dependen de cofactor enzimático. ¿Qué es un cofactor? Un activador de las enzimas. No todas. Hay algunas enzimas que no necesitan de cofactor, actúan sobre su sustrato, que es la molécula que van a modificar, y no requieren de cofactor. Algunas quieren su cofactor. 3. Son específicas. ¿Eso qué quiere decir? Que una enzima actúa sobre una determinada molécula llamándose sustrato. Por ejemplo, si esta es la enzima, no va a actuar sobre cuadradito, no va a actuar sobre círculo. Ella va a actuar sobre este sustrato que parece un sector circular. Ahí actúa. Eso quiere decir especificidad. ¿Ya? Especificidad. 4. Actúan en pH óptimo. Eso es importante. Porque si yo, por ejemplo, hablo de la enzima que está en mi saliva, esa enzima se llama amilasa y actúa en el pH de la boca, que es básico. Pero cuando esa enzima, por el bolo alimenticio, llega al estómago, el pH cambia y la enzima ya no actúa, porque su rango de pH óptimo era en medio básico, ¿sí? Y más bien en el estómago sale otra enzima que sí actúa en pH ácido, la pepsina, ¿sí o no? Por eso dice, las enzimas actúan en pHs óptimos. Cada enzima tiene un rango de pH de acción. Otro, no se modifican durante la reacción, se reutilizan. ¿Esto qué quiere decir, profe? No se gastan. Las enzimas, después de haber actuado, no se consumen, no se modifican, no se destruyen. Entonces la enzima actúa y queda y lista para volver a actuar sobre otro sustrato. No se gasta, eso quiere decir. No se modifican durante la reacción y son reutilizados. ¿Bien? Otro, tienen un poder catalítico. Esto para muchos se complican. ¿Qué es eso, profe? Poder catalítico. Poder catalítico significa velocidad de reacción. Nosotros tenemos dos amilasas, una en la saliva y una en el intestino, que se llama pancreática. Pero ¿quién tiene más velocidad para actuar sobre los almidones? La pancreática. Porque como ahí termina la digestión del almidón, ella tiene que digerir todito el almidón. En cambio, la salival, como el alimento pasa poco tiempo en la boca, entonces su efecto no ha sido el óptimo, ¿no? No ha acelerado tanto como si lo ha hecho la pancreática. Eso significa que la amilasa pancreática tiene mayor poder catalítico que la amilasa salival. ¿Entendido? Ya está, ese es poder catalítico. ¿Son termolábiles? Claro, si son proteínas, y hace un ratito hemos hablado de que las proteínas se desnaturalizan por la temperatura, entonces ellas son sensibles al calor.
El calor puede modificar su estructura y puede inactivarlas por su desnaturalización. ¿Está bien? Sí, por eso no sirve consumir alimentos muy calientes, ¿no? A veces cuando uno va a la panadería, día domingo, trae el pan calientito, y a veces en el camino ese olorcito es irresistible, ¿no? Uno saca el pan, se come caliente, ¿no? Qué rico, pero después pinchas como un globo, ¿no? Es que cuando has comido un alimento muy caliente, entonces la enzima no ha actuado de la mejor forma. Hay gases, ¿no? Bueno, y otra característica es que algunas tienen más de un sitio activo. Acá podríamos citar a una enzima llamada rubisco. La rubisco, una enzima que no creo que no la recuerdes, actúa en la fotosíntesis, fase oscura. Esa enzima rubisco puede tener dos funciones. Puede fijar CO2 o puede fijar el oxígeno. Por eso su acción es carboxilasa u oxigenasa. ¿Qué me dice por acá? Es malo comer comida, no, muy caliente, ¿no? La comida se puede comer caliente, pero hay personas que consumen alimentos muy calientes, ¿no? Entonces, esto puede evitar su digestión, ¿no? Puede, en este caso, evitar su digestión y entonces va a haber problemas cuando no se digiere. Por el alimento muy caliente, la enzima va, en este caso, a desnaturalizarse porque ellas son sensibles al calor. ¿Ya? Listo. ¿Qué función tiene una enzima? Acelera la reacción y disminuye la energía de activación. ¿Qué es eso, profe? No entiendo. Si queremos quemar esta reglita con un encendedor, entonces la reacción va a ser lenta. Voy a tener que estar acá con el encendedor unos cuantos minutos y voy a gastar mucho gas del encendedor. Entonces, si yo quiero gastar menos gas del encendedor y quiero que esto se queme rápido, lo sumerjo en un combustible, ¿no? Puede ser gasolina, y repito el mismo procedimiento. Ya no voy a tener que entregarle tanto calor, un chispazo y esto se prende solito y se va a quemar más rápido. Eso significa que aceleré la reacción con la gasolina y he disminuido la energía que tenía que entregar con el encendedor. Eso hace una enzima. ¿Está claro? Sí, acá me dice, profe, ¿tiene que variar junto la temperatura y el pH para desnaturalizar una enzima? No, uno de los dos puede ser, Giancarlo, puede ser desnaturalizar el pH, o perdón, desnaturalizarse por la variación del pH, o puede desnaturalizarse por la temperatura, ¿no? O puede ser incluso ambos, pero puede ser cualquiera de los dos. O sea, para desnaturalizar basta una variación, pues el pH o la temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es el modo de acción? Bueno, hay varios modelos de acción entre las enzimas, pero el más típico es el modelo llave-cerradura, conocido por este personaje llamado Fischer, por eso le llaman el modelo de Fischer, llave-cerradura. ¿En qué consiste este modelo? Que hay una parte proteica de la enzima que se conoce como apoenzima. La apoenzima es la parte proteica e inactiva de la enzima. No tiene el sitio activo que acá sí presenta. ¿Qué necesita la apoenzima? ¿Qué necesita la parte proteica? Una parte no proteica que es el cofactor. El cofactor, recuerda que es el que activa la enzima. Entonces, el cofactor se une con la apoenzima y ahí forma la holoenzima. ¿Qué es la holoenzima? La enzima que está activa. ¿Y por qué está activa? Porque se ha definido el sitio donde se va a unir el sustrato. ¿Te das cuenta? Pregunta clásica. La parte proteica es la apoenzima. La parte no proteica es el cofactor. Si se une, se forma holoenzima. Y ella puede unirse con el sustrato. Yo he puesto de ejemplo que es la maltasa, la enzima. Entonces el sustrato se va a llamar maltosa. ¿Ya? Siempre las enzimas terminan en asa. Maltasa, si digiere la maltosa, amilasa, si digiere el almidón, lipasa, si digiere los lípidos, oxidorreductasa, si hace oxidación y reducción. Entonces, esa terminación
siempre lo tiene una enzima, ASA. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa después que la enzima se activó? Se une con el sustrato. Ahí está, miren, se unió con el sustrato. ¿Y qué pasa una vez que la enzima se ha unido con el sustrato? La enzima no sufre ninguna modificación, pero el que se va a modificar es el sustrato. Como es la maltosa, la enzima lo va a hidrolizar y lo va a romper en 2 glucosas. Sí, lo rompe en 2 glucosas. ¿Y qué pasa, profe, con la enzima? No pasa nada, porque hemos dicho que ella no se modifica. Así que, ¿qué va a hacer? Va a buscar otra maltosa para poder romperla en glucosa y glucosa. Va a buscar otra vez otra maltosa y así se la pasa, no se gasta. ¿Sí? Estos son los productos y esto sería el complejo enzima-sustrato. Se acabó. ¿Ya? Y ya la yapa, el cofactor, o sea, la parte no proteica, puede ser inorgánico o puede ser orgánico. Si es inorgánico, simplemente le llama cofactor inorgánico, metálico también le dicen algunos. El zinc, el manganeso, el magnesio son cofactores, en este caso, enzimáticos inorgánicos. Pero si es orgánico, ahí aparece otro nombrecito que es coenzima. Pregunta clásica, ¿no? ¿Qué es una coenzima? Una coenzima es un cofactor orgánico, pero no nos olvidemos que el cofactor no puede ser ¿qué? No puede ser proteína. Entonces, su definición completa de una coenzima es cofactor orgánico no proteico. Lo vamos a ver nuevamente en metabolismo, porque vamos a hablar del NAD, del FAT, del NADP. ¿Y para qué sirven estas coenzimas? Transportar hidrógeno. Como ves acá, quitan hidrógenos y entregan hidrógenos. Cuando quitan hidrógenos a esta molécula se van reducidos. Y cuando entregan los hidrógenos a él, se van oxidados. Quitan hidrógenos, se van reducidos, entregan hidrógenos, se van oxidados. Eso es lo que hace el NAD, el FAT y el NADP. ¿Ya, chicos? Bueno, algunos dirán, ¿qué estará hablando el profe? ¿No? Bueno, está preparando para la NASA. No, jóvenes, estas cosas son las que pregunta, en este caso, en los exámenes. La clase está orientada a lo que yo vengo revisando en los exámenes, me envían preguntas y todo ello. Entonces, por eso, en esa parte, la clase está en función a eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ya está, muchachos. Muy bien. Entonces, a recargar energías para que puedan seguir estudiando. ¿Listo, muchachos? Lo dejo. Cuídense bastante. Les mando la fotito de todas maneras para aquellos que le va a servir. ¿Listo?